Hola. Hoy nos metemos en un tema un tema realmente duro y a menudo invisible. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados. Es una cara terrible de la guerra. Sí, una realidad atroz que persiste. Tenemos aquí un análisis, una fuente que mira algo complejo, cómo han ido cambiando las leyes internacionales para protegerlos, pero, y esto es lo clave, cómo esa misma protección se puede llegar a manipular. Exacto. Esa es la idea central que preocupa, la instrumentalización. Pues eso, vamos a explorar un poco cómo ha evolucionado la idea de infancia, su protección legal, y esta paradoja, ¿no? Cómo esas normas pueden ser usadas tácticamente por grupos armados ilegales. Mencionando el caso de Colombia que aparece en el texto, ¿sí? Vale, pues empecemos mirando un poco hacia atrás. Porque esto de que la infancia es vulnerable y necesita protección especial, bueno, es una idea bastante moderna. No siempre fue así. Qué bar, para nada. La fuente nos da ejemplos que, impactan. Primera Guerra Mundial. Miles de críos mintiendo sobre su edad para alistarse, y muchas veces animados por la propaganda en las escuelas. Increíble, por cierto. Y luego, la Segunda Guerra Mundial. Las juventudes hitlerianas, que desde el 36 eran obligatorias para chavales de 10 a 17 años. No era solo lavarles el cerebro, era casi un preentrenamiento militar. Cierto, y esas experiencias tan brutales pues dejaron clarísimo que hacía falta un marco legal internacional. Ahí es donde entra, digamos, la respuesta del derecho. Sobre todo el derecho internacional humanitario, el DIH. Las reglas de la guerra, por decirlo así. Eso es. Las reglas que intentan poner límites a la barbarie. La evolución fue paso a paso, pero importante. Los convenios de Ginebra del 49, ahí se les mencionó como población civil vulnerable. Fue un primer paso. Pero faltaba más. Claro. El salto, digamos, cualitativo vino con los protocolos adicionales del 77. Ahí ya se prohíbe expresamente reclutar a menores de 15 y se exige un cuidado especial. Ya más específico. Mucho más. Y luego vinieron otros hitos clave. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el 89, que es fundamental, y su protocolo facultativo después. El informe Marshall también, ¿no? Importantísimo. El informe Marshall del 96. Identificó 6 violaciones graves contra los niños en conflictos. Y ahí estaba el reclutamiento. Y ya, para rematar, el Estatuto de la Corte Penal Internacional del 98. Reclutar y usar niños, crimen de guerra. Punto. La intención parece clarísima. Inequívoca. Proteger a los niños, sacarlos del horror de la guerra. Vale. Entonces, tenemos todo este edificio legal, ¿no? Para protegerlos. Y sin embargo, la realidad sigue siendo desoladora. La fuente que manejamos habla de 2 grandes problemas hoy en día. Me cuesta entender cómo sigue pasando. Es que es una contradicción muy dolorosa. El texto, como dices, identifica 2 problemas principales. El primero es, la manipulación directa y el abuso más atroz. ¿En qué sentido? Pues que se obliga a los niños y niñas a cometer actos terribles. A veces sin que entiendan bien lo que hacen o bajo el efecto de drogas. La fuente menciona el caso de Sierra Leona. Es que pone los pelos de punta. Les daban a los niños soldado una mezcla de cocaína y pólvora para, decían ellos, anestesiar el miedo, antes de mandarlos a combatir. ¡Qué horror! Es inimaginable. Y el segundo problema es quizás más retorcido. Es la instrumentalización del propio derecho internacional humanitario como una ventaja militar. ¿Cómo es eso? Usar las leyes de protección como arma. Exactamente. Grupos armados ilegales usan a los niños deliberadamente, casi como escudos humanos. ¿Y cómo funciona eso? Pues el texto lo explica con el caso de Colombia. Estos grupos saben perfectamente las reglas del DIH que obligan a las fuerzas del Estado a ser cuidadosas. Conocen el principio de distinción. Diferenciar combatientes de civiles. Eso es. Y el de proporcionalidad. Que el daño a civiles no sea excesivo comparado con la ventaja militar que buscas. Vale, lo entiendo. Entonces, ¿qué hacen? Ponen a niños en sus filas o cerca de donde están ellos, y así complican muchísimo la respuesta del ejército regular. Si el ejército ataca, se arriesga a ser acusado de violar el DIH, de causar bajas civiles, incluidos niños. Es una forma perversa de ganar ventaja táctica. Perversísima. Usan las normas que protegen a los niños como un arma contra quienes intentan cumplir esas normas. Madre mía, es realmente escalofriante. O sea, no es solo que incumplan la ley, es que la retuercen, la usan como una herramienta más de guerra. Y los niños acaban siendo doblemente víctimas.
Exacto. Víctimas por ser reclutados y víctimas por ser usados estratégicamente justo por la protección que se les debe dar. Es tremendo. Exactamente. En resumen, hemos visto una evolución clara, ¿no? En el concepto de infancia, en las normas para protegerla. Pero la cruda realidad de la guerra moderna nos enseña esta cara terrible, cómo actores ilegales pueden explotar esas mismas normas. Convirtiéndolas en una ventaja para ellos. Precisamente, convierten la protección en una vulnerabilidad táctica. Y esto nos lleva a la reflexión final que plantea la propia fuente, ¿no? Ante esta instrumentalización tan deliberada, ¿es suficiente el marco legal que tenemos, el DIH actual? Esa es la gran pregunta. O quizás hay que ir más allá. No solo pensar en las leyes, sino en las estrategias, en cómo operar, en cómo prevenir, para que la protección sea de verdad, en el terreno, y no una debilidad que los violentos puedan explotar. Una cuestión compleja que queda abierta. Pues sí, dejamos esa pregunta en el aire para la reflexión.